nuevo capítulo de La Nueva Especie y hoy me acompaña una persona que tenía muchas ganas de que estuviera aquí, que es Juanfran Serrano, gran amigo. Nos conocimos, en 2 años que estuve yo por allí por Málaga y ahora cada uno estamos en una parte de España, pero bueno, es de esa familia que se elige, yo creo. Y es una persona que admiro un montón porque en lo personal siempre profundizamos muchísimo y ¿no? Es así como muy místico, muy como yo. Y luego, también un poco lo profesional, que no dista mucho de lo personal, ¿no? Porque has encontrado como tu pasión en algo de lo que te ganas la vida, ¿no? Entonces, Juanfran es profesor de Montessori, guía se dice, ¿no? Sí, Me iba. guía Montessori. Guía Montessori, pero bueno, para que lo entienda la gente, ¿no? No sé si es un docente de un método chulísimo, como que a mí cada vez que me cuentas cosas me da como mucha envidia de haber vivido esa educación, ¿no? Y además artista, compositor musical, y entonces han mezclado estas dos pasiones para hacer algo muy chulo que es educar a través de la música, no solo porque hace muchas cosas, pero uno de esos puntos fuertes, uno de sus nichos, y hablamos últimamente como mucho de nichos, lo importante es que es tener un nicho, no solo porque hay que tenerlo, porque te puede enriquecer, sino porque si tienes un nicho y además es tu pasión, prácticamente tienes la vida hecha y vas a disfrutar de lo que haces. Y para mí, ese es Juanfran Serrano. Y quería empezar, Juanfran, preguntándote, tú que estás con esa nueva especie, que son todos estos niños, tenéis que gestionar el cómo van a utilizar las nuevas tecnologías, las redes sociales, cómo van a manejar estos pecados capitales. ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo estáis educando a estos niños? Por ejemplo, ¿no? Palabras que no se escuchaban antes, ¿no? Responsabilidad afectiva. Y que ahora es tan importante y que ellos ya nacen con las redes sociales, nosotros no, nosotros nos adaptamos, pero ellos sí. Entonces, ¿cómo gestionáis esto? Sí, a ver, el método Montessori, que es donde yo trabajo, hace como 10 años así me formé, me especialicé en la metodología Montessori y es una educación para la vida, lo llaman así. Es una educación que tiene muy en cuenta el entorno, tanto social y cercano al niño, como lo que es el mundo en general, ¿no? De hecho, siempre se trabaja con ello desde una perspectiva global y poco a poco vas trabajando hasta trabajar el yo, ¿no? El uno mismo. Y obviamente el tema de las tecnologías es un tema que preocupa bastante porque ha llegado como muy de golpe, y estos niños ya nacen con un teléfono en la mano prácticamente y fotos y, o sea, están muy expuestos a esto. Entonces, las tutorías con la familia es un tema muy recurrente, el cómo lo gestionamos, el cómo. Y todavía se está investigando mucho, se están llegando a distintas formas, ¿no?, de hacerlo, que sea respetuoso y con muchos límites. ¿Qué pasa? Que muchos límites, pero sin prohibirlo, porque realmente forma parte de nuestra sociedad y es una maravilla realmente si se utiliza bien. Entonces nosotros recomendamos que se acote el tiempo, que se pacten, que se lleguen a normas, que se lleguen a acuerdos con los niños, que se tengan en cuenta a ellos, ¿no?, en sus necesidades, sus intereses, y luego que se informen, ¿no? La familia y los docentes debemos informarnos muy bien de las repercusiones que tienen las tecnologías, ¿no? En tanto en la autoestima como en el desarrollo del propio cerebro, afecta, ¿no?, al desarrollo porque estos niños todavía no tienen su cerebro del todo completo, está todavía en formación, está todavía es muy plástico. Y es muy importante que estemos formados en eso, informados, y un trabajo muy guay es transmitírselo a ellos, es decir, mira, tu cerebro funciona de esta manera, si te expones tanto tiempo al, no sé, a redes sociales como TikTok, como. Para estar, brother. Exacto, te puede pasar esto. Entonces, haciéndole a ellos partícipes en todo este proceso y de una manera muy, muy sana, muy natural, muy orgánica de hacerlo. Pues oye, Juanfran, bueno, sabes que la dinámica del programa, aunque no has hecho los deberes y no te has visto el primer episodio, pero bueno, no pasa nada, te sigo llamando Siempre. amigo, es este Margarita Muy que oye, bien, me encanta. te invito a probar. Te dejaré un poco de chance también para que bebas, que si te tengo todo el Sí, rato sí, por hablando, al favor. final no vas a poder beber. Me encanta. Y bueno, creo que esto que comentas es muy importante, porque yo recuerdo en mi época había muchos padres que, bueno, cuando empezaron a salir todo el tema de los móviles, internet y tal, directamente prohibía. Y bueno, ¿qué ha pasado luego con estos niños? Que han sido los más extremistas claro, de hecho, o sea, recuerdo un caso en mi clase de un niño que no le dejaban ni ver Los Simpson. Ya.
y sé que luego acabó metido en tema de drogas y temas, es decir, claro, hasta qué punto, límites sí, pero hasta qué punto se le pueden poner vallas al campo, porque Ya. si no lo usan en el móvil de la madre, lo van a utilizar en el del amigo, en el de la tía, o sea, hay que educar en utilizarlo. Entonces, ¿cómo lo están viendo ahora los padres? Y supongo que los padres que llevan a los niños a un colegio Montessori, que no es un colegio diferente, me gustaría que explicaras en qué es diferente. eh, ¿Tienen la mente más abierta a todo esto nuevo o ves aquí un cambio? Hay un poco de todo, o sea, es cierto que hay un perfil muy concreto de familias las que llegan a Montessori, ¿no? Y buscan una educación alternativa que se salga de lo que es más tradicional, ¿no? Y sí que tienen la mente bastante abierta y son receptivos. ¿Qué pasa? Que te encuentras familias que son muy radicales en el sentido de que prohíben y no quieren que se expongan nada, que realmente es lo que se recomienda, ¿no? Los médicos recomiendan que no se expongan hasta cierta edad, sobre todo hasta los 9 por ahí, que no se expongan a las pantallas ni siquiera. ¿Qué pasa? Que están. Entonces, ahora, ya que están y se están exponiendo, trabajan de una manera saludable y sana. Entonces, bueno, sí que tienes que llegar a ciertos acuerdos. ¿Qué pasa? Que luego hay otras familias que van al otro extremo y pasan muchas horas estos niños expuestos a pantalla, televisión, redes. Es lo cómodo, ¿no? Porque el Claro. niño con la tablet se desconecta y te deja hacer tu vida, pero claro, Es un qué hay qué hay detrás de esto? es un tema porque al final, o sea, el mundo en el que vivimos, padre y madre están trabajando por la mañana, por la tarde, son muchas horas, el mundo va muy rápido y es verdad que la tecnología es un recurso muy fácil, digamos, para que los niños estén entretenidos. ¿Qué pasa? Que tiene unas repercusiones muy potentes en lo que es el desarrollo del cerebro y en todas las habilidades que tienen que ver con la función ejecutiva. La función ejecutiva se encuentran en el cerebro prefrontal, que es la parte de aquí delante del cerebro. Y esto es lo que te permite tener una memoria de trabajo, tener capacidad de concentración, atención focalizada, toda la herramienta que utilizamos en el día a día el ser humano y que por eso nos hace diferente al resto de otras especies. Entonces, esa es la parte del cerebro última que se desarrolla. Y si están expuestos a, no sé, por ejemplo, los vídeos de TikTok son súper rápidos o un Reels, ¿no? Es rápido, si no me interesa, al siguiente, al siguiente. ¿Qué pasa? Que no son capaces, no tienen paciencia. Luego van al colegio, tienen que aprender, tienen que, no sé, cosas que requieren pasos y no son capaces, se frustran y bueno. Pues están acostumbrados a la recompensa instantánea. Claro. Es decir, es dopamina facilísima. Entonces, Exacto. ahora llegas al colegio y tienes que plantar una planta y la tienes que regar. Claro, Y esperar. ¿cómo gestionas esto? Claro, Sí, sí, sí. es complicado. Y Juanfran, yo, bueno, el método Montessori que a mí siempre que me cuentas, pues eso, Claro. ¿está bueno? ¿Te gusta? Muy rico. ¿Está rico? Siempre me cuentas, me da mucha envidia, ¿no? Porque yo he vivido lo que yo llamo la educación industrial, ¿no? Yo, dentro del sistema educativo, me he sentido, pues, no sé, como una caja, ¿no? De estas de Amazon que va pasando por la línea, por distintas fases, eh, en un sitio vallado, muy similar a una cárcel. O sea, yo luego te enseño fotos de mi instituto, es una cárcel con sirenas de militares para cuando se acababa el recreo. Para mí todo esto era horrible. Los profesores ni siquiera muchos se aprendían tu nombre. Yo, por lo que sea, no pasaba desapercibido, por desgracia, porque no era para No bien. me extraña. Claro, a mí esto me generaba una falta de motivación tremenda, ¿no? Para mí esto era un poco la educación industrial, pero tú ahora haces una especie de, o sea, que yo soy de marketing y siempre asemejo un poco todo, pero micromarketing, ¿no? Esa educación personalizada, cada niño tiene su plan individual. Y entonces esto te permite cosas tan guays como, joder, detectar que un niño puede tener TDAH, ¿no? Sí. Como, pues, o sea, que a mí yo he tenido y tengo, y me he dado cuenta, pues, casi con 30 años, ¿no? Entonces, joder, si alguien se hubiera dado cuenta cuando yo estaba estudiando en el colegio, en el instituto, hubiera sido brutal. Entonces, tú me cuentas mucho sobre cómo detectáis altas capacidades, todo este, o bueno, pues eso, un TDAH, TEA, Sí. ¿cómo estáis vosotros preparados para afrontar esto y cómo lo soléis manejar? Sí, a ver, aparte de que, bueno, en la carrera nos formamos y así, pero luego tú tienes que hacer mucha investigación, cursos especializados para poder detectar cuáles son esas alarmas que dicen, vale, está cumpliendo un perfil de TDAH, em, están cumpliendo un perfil de autismo. ¿Qué pasa? Que en Montessori
A diferencia de lo que tú dices, de esta educación más tradicional, donde todo al mismo tiempo tienen que hacer lo mismo, al mismo ritmo, suena una alarma para que cambies de hora. En Montessori tenemos, sobre todo, tenemos durante la mañana 3 horas donde el trabajo es libre guiado, ¿vale? Nosotros estamos trabajando con ellos deciden, pero bajo nuestra guía, nuestra ¿Deciden pauta. en grupo o deciden individualmente? A veces individualmente, a veces en grupo. Te lo juro que flipo cuando me Sí. cuentas estas cosas porque, o sea, no es como me acuerdo, ¿no? Hoy tocan los protozoos. No, pero es que a mí hoy no me apetece protozoos. Exacto. Hoy toca la revolución industrial. Pero por narices, o sea, es Sí. que te lo meten y tiene que ser hoy. Mira, Y joder, yo el otro día, que hace poco fue Sant Jordi en Barcelona, bueno, hablamos, ¿no?, de dónde venía la tradición, la historia, la leyenda. Ahí sí que era, ¿no?, grupal, y contamos una historia, el libro, tal, y un grupo de niños de repente, pero yo no sé ni cómo lo hacen, o sea, se ponen a hablar entre ellos y de repente se me acerca una y me dice: "Mira, hemos pensado nosotros 5 que nos vamos a sentar en esa mesa, vamos a escribir una obra de teatro sobre Sant Jordi y a última hora del día la vamos a representar". Y ya está. O sea, y yo no he decidido que se va a hacer esa obra de teatro, que quién la va a hacer, quién va a tener el papel, todos ellos. Pero es que tienen claro, yo ya trabajo con niños de 9 a 12 que llevan en Montessori, pues, bastante tiempo, ¿no? Em, ya no hace falta que seas tú el que va hay niños concretos que igual sí, tienes que dar un seguimiento más cercano, pero es que van solos. o sea, tienen esa iniciativa que Sí, yo creo que en la educación industrial no nos han enseñado. Entonces, exacto. ¿qué pasa? Que cuando de repente terminas el instituto y te dicen, bachillerato, y tienes que decidir a lo que te quieres decidir, a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida, no tienes ni idea. No tienes ni idea porque no te han enseñado a decidir. O sea, te han dicho, hoy toca esto, mañana tienes examen de esto. Luego hablaremos del tema de las notas, que me parece también una barbaridad. Y entonces es como, claro, en métodos como este, tanto las capacidades artísticas Sí. se fomenta mucho más la creatividad y en el método contrario, el método tradicional o industrial, al revés, formas niños que no tengan criterio propio. Sí, aquí lo Y a lo mejor es lo que se buscaba antes, porque es una educación que viene de los años sí. 50, quiero decir, es una educación que viene para crear personas que vayan a la mili, la mujer a las casas, los hombres a la guerra, Que obedezcan a un jefe, que que obedezcan a un jefe, y yo creo que eso todavía creo que está cambiando mucho. Yo ya voy escuchando, yo siempre he ido a una escuela pública, jolín, es verdad que, no sé, tus padres igual te han contado, a mí siempre me han contado, el típico dicho que tienen ahí los profesores que era la letra con sangre entra, ¿no? Y le esperaban y todo, nosotros no es eso, pero, joder, yo he vivido situaciones muy de, no sé, ¿cómo llamarlo? Terrorismo educativo, o sea, de humillantes. O sea, a mí una profesora recuerdo que me llegó a decir, Sergio, ella no podía conmigo. Pero, tío, soy un niño, o sea, lo tienes que asumir, tú, y docente. Sergio, ¿tú qué quieres ser de mayor? "Jo, yo piloto, o fotógrafo, no lo sé, tal". Con toda mi ilusión, ¿no? Inocencia de niño. Ella me dijo, pues yo creo, no eres muy bueno estudiando, yo creo que mira otra cosa, a lo mejor en un supermercado. madre mía. Y a mí eso, yo he crecido con eso. Sí, Entonces, para mí eso es terrorismo. sí, sí, sí. Entonces, En una metodología como Montessori, lo que al haber tanta libertad guiada, siempre lo digo, porque la gente confunde Montessori con libertinaje y eso no es. O sea, hay mucha guía, mucha pauta y está todo muy bien diseñado. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños son muy ellos, ¿vale? Tienen mucha personalidad, mucho carácter, em, y eso es muy guay, es muy interesante. ¿Qué pasa? Que ahí es muy fácil ver lo que tú decías, un TDAH, un autismo, ¿sabes? Unas altas capacidades, pues porque les permites, no eres tú el que pone el molde, sino que ellos son. Y eso pasa también a lo que vienes diciendo, ¿no? Que pueden elegir bien qué carrera van a hacer, a qué se quieren dedicar, no sé, hay un conocimiento personal muy potente. Nosotros, aparte de lo que es las lecciones, las clases, en el día a día, cada semana tenemos reuniones individualizadas con ellos. Unas tutorías donde nos sentamos un ratito a solas mientras el resto está trabajando y bueno, ¿cómo va? ¿Qué tal esta semana? ¿Tienen un diario de trabajo? ¿Cómo lleva el diario? Vale. ¿Qué has trabajado estos días? Vale. Veo que has trabajado mucho matemática esta semana. Pues, ¿qué tal si retomamos un poco el análisis sintáctico? Que lleva unos días que no lo estás trabajando, tal. O sea, va guiando. ¿Hay algo que quieras aprender de nuevo o que quieras practicar? Y él te dice, pues el otro día vi que otro niño estaba trabajando esto, me gustaría, ¿sabes? Como hay mucho diálogo, está muy individualizado. Y ahí es muy fácil ver, pues eso, una dislexia, porque no están tan camuflados con lo que es esa pauta, esa caja.
Y hay cosas que, bueno, ¿no? Habladurías, ¿no? No, es que estos tipos de colegios más alternativos, el nivel educativo es menor. Y esto es, yo creo que lidias con ello, ¿no? Sí, ¿Es lo verdad? lo dicen mucho. Mira, yo siempre digo que depende mucho de la escuela, pero tanto en Montessori como en otras metodologías. O sea, hay que observar, y yo creo que las familias que deciden sacar a su hijo de la enseñanza tradicional y ponerlos en una escuela que normalmente son privadas, Montessori o alternativa, no puede ser que digan Montessori, pon, lo meto porque es muy guay. No, analiza, observa, conoce a sus profesores, o sea, porque hay de todo. Y hay escuelas Montessori que funcionan súper bien y que son magníficas, y otras que utilizan un poco la marca Montessori para hacer un poco lo que les da la gana. ¿Qué pasa? Que eso ensucia a veces el nombre de Montessori. Y no sé, yo, por ejemplo, en el colegio que estoy trabajando ahora estoy muy contento con los resultados académicos que van teniendo los niños. No sé, se les ve muy involucrados y ya no solo a nivel de aprendizaje, sino la preparación para, por ejemplo, un instituto, la universidad, porque, o sea, ya en la edad en la que yo trabajo empezamos a hacer exámenes, no evaluamos en base a los exámenes, pero sí les preparamos para que sepan hacer un examen, Claro. exponerse a un tiempo determinado para hacer una prueba, en qué fijarse al responder unas preguntas. O sea, que no vivimos aislados en una burbuja sin pensar que este niño luego va a tener que hacer un examen de conducir, ¿no? Entonces, sí que se les prepara. Luego, Pero si jugárselo todo a un examen, ¿no? Vas a claro, hacer, no. pero es decir, que a lo mejor has tenido un performance muy bueno durante el curso en una asignatura específica, tienes un mal día en el examen de la EBAP, ¿no? Y entonces eso determina que tu futuro ya no es el que tú querías. Ya has sacado una nota de corte de menor, entonces el resto de tu vida por un día cambia. Mm, no, nosotros en base. ¿Qué pasa? Allí en Cataluña, en este caso, y pasa en otras comunidades autónomas aquí en España, pero hacen como unas pruebas que las hacen todos los colegios, privados, públicos, concertados, y lo marca la Generalitat. Em, Estas pruebas a nosotros también nos dan pistas, y estuvimos haciendo una de comprensión lectora, expresión escrita, y vimos, vale, estos niños concretamente, estamos viendo que le está costando la comprensión lectora y que además su lectura es lenta y, vale, pues cogemos y a lo mejor son 5, pues con estos 5, ya sea individualizado o en pequeño grupo, pues vamos a reforzar la lectura, ¿sabes? Como que te dan pistas, pero yo no cojo y le digo al niño, mira, tienes un 3, has suspendido, así no va a ir bien, ¿sabes? Como va a fracasar. No, no le meto el miedo, no lo humillo, no lo, ¿sabes? Porque eso hace mucho daño a la autoestima de la persona. Muchísimo, sobre todo el hecho de repetir curso, unas notas. Me pasó, ¿no? El típico cambio de, yo tuve una adolescencia jodida, de muy rebelde, y el paso al instituto, mi motivación era -1, pero es verdad que yo estaba pues muy integrado pues con la gente, con mis amigos y tal, pero suspendí el curso. Entonces me hicieron repetir el curso. Entonces, eso fue un puñetazo a mi autoestima que un niño de 12 años no sabe gestionar. Entonces, ¿de verdad es necesario? O sea, es decir, pues, ¿no? Es la educación industrial, ¿no? Como no es un producto, eh, no has pasado esta prueba de calidad, vuelves atrás. Entonces, yo por lo que te estoy escuchando y por lo que me cuentas siempre es, bueno, en Montessori lo que desarrollé son las soft skills, ¿no? De los niños. Que sepa, el que tengan iniciativa. Hoy en día la iniciativa, para mí es tan importante. O sea, cuando ves a una persona con iniciativa, una persona con iniciativa es cásate conmigo, por favor. O sea, qué guay, La ¿no? verdad. Y al final, todo lo que te enseñan, pues, hacer una derivada, un protozoo, nos metemos tanto en detalles que no valen para absolutamente nada. Que ya te los responde ChatGPT. O sea, que lo que tiene valor hoy es una formación en soft skills, como la que hacemos Mira, nosotros. ahí tenemos que cambiar un poco toda la forma de hacer, porque al final centrarnos tanto en el contenido, o sea, no sirve para nada. Es más la herramienta y las habilidades sociales, de trabajo, ¿no? El que sepa buscar información, el que sepa aprender por ti mismo, el que sepa seleccionar la información correcta en un mar de información, que hoy en día estamos en una época donde hay mucha información. Entonces, es más que desarrollen esas habilidades a que de repente te sepan decir, no sé, las derivadas o los determinantes, los artículos, ¿sabes? Como que también tiene su importancia, ¿no? Y no se la quiero quitar, pero es cierto que lo fundamental, y lo estamos viendo en la empresa,
de ahora es el tema de la creatividad, de ser resolutivo, de tener iniciativa, de aportar al grupo, de saber trabajar en grupo. Son habilidades que ahora se están valorando mucho. Y Juanfran, te voy a preguntar, ¿cuál es el caso más retador que te has encontrado en un niño y que tenga una especie de final feliz? Vale. Te dejo pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sé que es una pregunta así. A mí me has contado muchas veces, que claro, al final no dejas de estar todo el día entre ellos. Sí, voy a hablar de un caso concreto de un niño que en infantil, le resultaba muy difícil relacionarse con sus compañeros, no se mostraba nada motivado, no quería trabajar, era como que no estaba en su lugar. Ya. Eh, ¿Qué pasa? Que este niño pasó a primaria y sabíamos, ¿no? Conocíamos el perfil y dijimos: "Aquí pasa algo, aquí hay que investigar", tal. Vimos que el niño, que todavía era muy pequeño, ¿no? 5 o 6 años, mm, tenía altas capacidades. ¿Qué pasa? Que a nivel académico se aburría, a nivel académico no estaba motivado, no le motivaba saber el número uno, 2, 3. Sin embargo, em, socialmente sí que estaba en ese punto. Entonces había una descompensación. Capacidades para socializar. Tenía altas capacidades en todo, En todo. en todo. ¿Qué pasa? Que al ser tan pequeño no era capaz de gestionarlo y eso era lo que pasaba. Entonces, fuimos observándolo. En Montessori se trabaja mucho a partir de la observación, de mirar al niño, de estar muy pendiente a cómo se relaciona, cómo trabaja, cómo o sea, hablar con la familia, mucha conversación. Y fuimos viendo que este niño, pues, necesitaba retos académicos y luego, por otro lado, que pudiera relacionarse con niños tanto más mayores para algunos aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, le encantaba jugar al ajedrez. Em, pero luego en otros momentos era un niño pequeñito y necesitaba estar con niños más pequeños. Entonces, no estaba en Montessori mezclan las edades, ¿vale? Entonces, no estaba. O sea, un niño de 9 puede estar con uno de 12 o de... Sí, Vale, van vale. de 3 en 3, pero luego también se hacen convivencia. Y, por ejemplo, yo tengo un niño ahora de 9 a 12 años, ¿no? Y a lo mejor uno de 10 va cada semana a la clase de los niños de 4 años. ¿Qué beneficios tiene esto para ello? Al final la sociedad es así. O sea, y está haciendo un reflejo de lo que es la sociedad. Y te relacionas con gente que no es solo de tu edad. Y tú cuidas a los más pequeños, le aportas, le enseñas, pero tú también aprendes de los más mayores. O incluso, te sientes en el mismo nivel con otro niño que es más mayor que tú y puedes conectar. Sin embargo, si son todos de tu misma edad, igual, ¿sabes? No. Fíjate qué cambio de las escuelas de solo mujeres, solo hombres, Ya. que me parece terrorífico, porque luego sale un hombre que no ha visto casi una mujer en su vida, por así decirlo, no parece como cómo se trata esto, cómo se enciende, ¿no? Sí, Y viceversa, ¿no? De ahí a, oye, mezclarnos entre edades, porque lo que te vas a encontrar en la sociedad, pues es diversidad. sí. Y sobre diversidad te quería preguntar, porque es un tema bueno, que nos pilla de cerca y nos encanta. Em, ¿Cómo instauras tú esta visión de diversidad en los niños? Porque creo que hoy en día es algo muy importante. Me has contado algunos casos, ¿no?, que te has encontrado de niños que, oye, pues parece que no está muy reconocido con su identidad. ¿Cómo gestionas esto? Me parece delicadísimo. ¿Cómo gestionas esto con el niño y con la familia? Sí, en Sí. en escuelas de este tipo que hay mucha conversación, hay mucha cercanía, hay mucho vínculo, trabajamos mucho desde el vínculo tanto con las familias como con el niño. em, Surgen muchos temas de este tipo. ¿Qué pasa? Que si hay una escuela más tradicional donde todo va, casi que no es personal, aquí es muy personal. Entonces, el trabajo que nosotros hacemos en este tipo de escuela es de fondo, es un trabajo duro de investigación, de estar muy al día, de reconocer qué cuentos son los que más le pueden aportar a ellos. Entonces, el que podamos traer libros, cuentos, gente incluso que venga a visitarnos, nosotros llamamos visitas de expertos, vienen a la escuela a contar su experiencia y leemos libros que tienen en cuenta la diversidad, que un niño si quiere se puede pintar las uñas, que una niña si quiere puede jugar al fútbol. O sea, intentamos, a nivel de eso, de diversidad, mostrarnos como súper neutro y permitir que cada uno sea lo que quiere ser y sin juzgar.
y ese valor transmitírselo a los niños para que entre ellos también puedan tenerlo. ¿Qué pasa? Al final los niños son niños y sí que hay casos, ¿no? Donde hay niños que se sienten excluidos. Bueno, en el momento que percibimos esto, porque es lo que te digo, hay mucha observación. ¿Pasa mucho? ¿Pasa? ¿Es En frecuente? ocasiones pasa, mira, yo lo noto mucho cuando vienen algún niño de fuera, Fuera. que no ha estado en Montessori nunca y de repente se planta con 8 años en una escuela Montessori. La dinámica es otra, viene de otro tipo de centro, que ni mejor ni peor, no me voy a meter en eso, pero sí que es muy diferente a cómo nosotros Total. tomamos decisiones, cómo, ¿no? Cómo llegamos a acuerdos. Entonces, ahí se nota mucho, resalta que o ese niño es el que se queda de lado, o ese niño intenta dejar de lado a otro niño, y nosotros, nuestra conversación con ese niño es: "No, es que aquí en este tipo de escuelas nos cuidamos entre nosotros, nos respetamos, y cada uno es como es, y cada uno tiene su ritmo, y cada uno aprende de una manera diferente". Entonces, desde ahí, desde la conversación. Luego, tú haces mucho activismo también, a través de la música. Bueno, o sea, les enseñas a través de la música. Además, yo he estado en conciertos tuyos. De hecho, este verano te llevé yo a un concierto también en un parque acuático que fue muy lálido. Pero haces un montón de conciertos por toda España, sobre todo enfocado a niños, que no es la típica música para niños, porque es, oye, tú te eres cantautor con tu guitarra y tal, y bueno, un montón. Entonces tienes canciones que te explican desde cómo funciona un volcán, ¿no? Sí. Un volcán. Y luego tienes canciones que hablan sobre diversidad, ¿no? Sobre una niña de ahí que no encuentra su sexualidad y tal, y lo haces como, me parece brutal. Además me encanta esta canción, es muy, muy guay. ¿Cómo es el Juanfran artista, no? Que hemos hablado mucho de Juanfran profesor, pero ¿cómo es el Juanfran artista? ¿Cómo mezclas esta pasión y cómo lo utilizas para la enseñanza? Pues el Juanfran artista, nació artista, o sea, yo antes de lo que dicen siempre la artista, ¿no? En plan, yo antes de hablar ya cantaba. Eso me pasaba a mí, ¿sabes? Y me encantaba y pronto empecé a tocar la guitarra de niño, escribía mis canciones, tal. ¿Qué pasa? Que te metes de repente en el sistema de educativo, en la universidad, tal, y dejas de lado la parte artística. Y yo seguía, pues, formándome, tal. Y cuando empecé a trabajar con niños en colegio, el segundo año de ser profe, estaba enseñando la formación del universo. Y dije: "Ostras, pues, ¿qué tal si hago una canción con este tema?". Hice una canción y les encantó. Y, o sea, terminé de cantarla y me dijeron: "Cántamela otra vez, cántamela otra vez". Y dije: "Vale, pues ahora voy a hacer otra, pero que hable de la evolución de las especies". Y así, poco a poco, fui metiendo al Juanfran artista en la parte más profesional, digamos. Entonces, bueno, hago conciertos didácticos donde enseño, no es por lo que hemos dicho, ¿no? La formación del universo, los volcanes, el ciclo del agua, y también tengo esa parte del ser humano, ¿no? De cómo conviven los seres humanos, cómo tenemos que respetar el planeta Tierra, la parte más ecológica, y también la diversidad, el cómo cuento, por ejemplo, la historia de 2 mujeres que decidieron ser mamás y, Bueno, brutal este tema, ¿eh? sí, y lo trato con mucha naturalidad, no me pongo a reivindicar como y tenemos que, y no sé, no, simplemente lo hablo con mucha naturalidad, cuento como una historia más y, y la canto. ¿Y qué pasa? Que la música tiene algo que te entra directamente sin filtro de la mente a tu cabeza, a tus emociones y, y bueno, es muy potente el poder meter la música en la educación. Sí, es muy guay, es muy Mm. guay. ¿Y cómo ves la evolución de Juanfran? Porque, bueno, tú ahora, pues tú tienes un poco tu marca personal, ¿no? Y demás. eh, a veces creo que te puedes llegar a comer el día a día y demás, pero ¿cómo ves tu evolución? ¿A qué te gustaría? Ya trabajas en lo que te gusta, ya haces lo que te gusta, pero ¿cómo te ves aquí en la evolución? Sí, creo que lo que yo estoy haciendo para mí es una misión, ¿no? O sea, yo creo que cada persona en el universo, ¿no? Y me voy a poner un poco místico, tiene su misión. Y yo, por suerte, he podido verla, ¿no? Y, y ya no es solo la educación y los niños, sino como un cambio en la conciencia de las personas y de la sociedad. Y es verdad que yo no soy muy de, no sé, de ir con una pancarta y luchando y en contra de esto y de lo otro, pero sí desde la paz, desde la música, desde pasárnoslo bien, desde con los niños, el ir transmitiendo valores, sobre todo que te lleven a ser tú mismo, a respetar al quien tienes al lado y no sé, creo que
que lo que siempre ha sido factor común en mi vida, en mi desarrollo, y que espero que siga siéndolo, esa parte de aportar desde ese punto, y me encantaría que mi trabajo se siguiese conociendo, poder seguir haciendo conciertos, poder seguir desarrollando mi marca personal, pero no por mí mismo y por mi ego, sino porque sé que esta forma de hacer y mi música puede aportar mucho a la sociedad. Qué guay, qué Mm. guay. Yo, además, te admiro muchísimo por cómo gestionas, o por tienes mucho trabajo interior hecho, por cómo gestionas tus emociones, tu introspección y la incertidumbre muchas veces, ¿no? O sea, pues ahora en 2 meses se me acaba el contrato en este colegio, cómo no sé qué va a pasar, pero cómo tú desde tu, ¿no?, mente un poco budista gestionas todo esto, porque no es fácil, ¿no? Muchas veces, y Sí. has cambiado de ciudad un montón de veces y te adaptas muy rápido. O sea, creo que hay un Juanfran como persona muy guay bueno, que crece, no para de crecer, pero que tiene sus escalones. ¿Cómo te ves tú ahora mismo? ¿Eres feliz? ¿Te consideras que eres feliz? Sí, ¿Te falta algo? Mm, creo que no, o sea, y siempre está bien que pongamos objetivos en nuestra vida, ¿no? Y ver dónde vamos y siempre mejorar, ¿no? Em, ¿Qué pasa? Que para mí es fundamental y me parece de locos no trabajarnos personalmente. Y el tener siempre a mano tu psicólogo o tu psicóloga de confianza, tus maestros, rodearte de gente, estar dispuesto a aprender, a mirarte a ti mismo en un espejo, porque la gente va como que no se analiza, no se hace autocrítica, y es muy dañino para esa persona y para los que están a su alrededor. Entonces, yo he tenido mi época de sufrimiento. En esa época de sufrimiento es donde toca fondo, y en esa oscuridad es cuando ves esa luz de decir: "Vale, aquí tengo que trabajarme, y esto no voy a responsabilizar a esta persona, al gobierno, a la sociedad. No, no, aquí el trabajo está dentro de mí, y luego estará hacia afuera". Entonces, desde ahí, desde leer muchos libros, desde la meditación, no sé, hay un trabajo de a fondo, de trabajar el cuerpo, de ir a hacer deporte, em, que obviamente no es fácil en el día a día, pues porque todos estamos como pollos sin cabeza, ¿no? Trabajando, la rutina a tope, pero tienes que priorizar tu salud mental. Y en un trabajo como el mío, que yo se lo recomiendo obviamente a todas las personas, pero un trabajo como el mío, donde muchas personas dependen de ti y eres referente de muchas personas, tu salud mental es que tiene que ser una prioridad. Y esto mismo se lo digo a la familia cuando intentan ayudar a su hijo porque están pasando por una mala época, que ellos mismos, estos adultos, no están bien. Le digo, no, no, es que ahora mismo te tienes que priorizar tú, tienes que ir a darte tu masaje, ir a tu psicólogo, cuidarte, darte tu tiempo, y luego va a poder ayudar y aportarle mucho a tu hijo. Pero ahora mismo, si tú no estás bien, tú no vas a poder estar bien. O sea, tu hijo no va a poder estar bien. Sí, es que suena tan obvio, ¿verdad? Pero luego al final cuesta mucho trabajar, incorporarlo. Creo que cada vez está más integrado, ¿no? No sé, tu día a día, yo veo al psicólogo, tú vas al psicólogo, me sé, a mí además la psicología es un tema que nos encanta, o sea, nos mola mucho, pero todavía escuchas bueno, es que, ¿para qué voy a ir al psicólogo? Que tampoco voy a ir al psicólogo cada vez que esté triste porque mi perro me ladra. Ya, no, no, es que todos tenemos un trabajo que hacer. Pues, Juanfe, me encanta todo lo que me cuentas. Quería hablar un poco contigo también de IA. Sabes que eso va un poco mi pasión y un poco también el foco de este programa, ¿no? Es, oye, un poco en base a todo lo que me cuentas, ver cómo tú puedes ser mejor profesional y mejor persona, optimizar mucho a través de la IA. ¿Qué pasa? Que la educación Montessori es muy de personalización, entonces es que aquí la IA te va de lleno, ¿no? Porque hay un solo Juanfran y hay muchos niños, entonces llegar a todos es complicado, ¿no? Yo te veía justo apuntando tu libreta y te decía, Juanfran, no puede ser que... Además, viniste a Madrid para hacer, que me gustaría, antes de esto, que nos contaras un poco el proyecto, como mola un montón, pero digo, joder, vienes a Madrid a hablar de tecnología, de cómo aplicar la tecnología a los niños con tu libreta apuntada a mano, que está bien, hay que hacerlo, ¿eh? Yo a lo mejor soy un poco estrevista, ¿no? Ya mi descarga cognitiva está entera en ChatGPT, ¿no? Pero cuéntanos un poco también este proyecto tan chulo, ¿no? Que es, viniste, ¿no? Has hecho la banda sonora de un corto. Cuéntanos un poco, porque me parece chulísima la idea, ¿no? Sobre cómo los niños deberían tratar la tecnología. Se llama La Selva. La selva hace clic, sí, y os invito a que lo miréis, lo busquéis, porque es un cortometraje y un cuento muy interesante
que habla de cómo en la selva están muy tranquilos, muy aburridos los animales. Es guay porque utiliza animales para no personalizar y ponerle nombre de persona, ¿no? Y de repente llegan aparatos tecnológicos a la selva y los animales empiezan a descubrirlo y se enganchan, se enganchan, se enganchan y no pueden parar de estar ahí en la tecnología. Y de repente, lo interesante de este proyecto, lo lleva a cabo una asociación que se llama Coloria, es que el cuento no tiene final e invita a los niños a que inventen cuál podría ser una solución para este problema. Entonces fue muy interesante. Pero lleva razón que yo iba en el tren viniendo para Madrid y, y de repente me quería preparar un poco lo que iba a decir y todo esto. Era la presentación, ¿no?, del libro. Y yo con mi libreta. Mi libreta, pero encima me pasó que no tenía lápiz ni boli. Y me empecé a agobiar y había un niño sentado a mi lado que estaba haciendo los deberes. Y le dije, ¿me dejas un lápiz? Un profesor le quita al niño lápiz con el que estaba haciendo los deberes. Titular para el... Creo que... Buah, y sí, yo ahí con mi lápiz escribiendo como un loco, pero porque, bueno, eso es mi manera, o sea, he intentado, y por ejemplo, sí que utilizo calendarios digitales, sí que intento meterlo, tengo mi lista de to-do, pero aún así, para prepararme algo, no sé, cuando escribo una canción y tal, lo hago a mano. También hay una conexión ahí potente de cuerpo-cerebro Cuando escribo. que yo no necesito. A mí, por ejemplo, me gusta escribir a mano, pero en el iPad. Porque yo el papel, además de con mi TDA, el papel puede acabar. Escribes y el papel ya ha desaparecido. Entonces, por lo menos el iPad sabes que está en algún lado. Pues ya me dará algunos consejos también para poder aplicarlo, Por supuesto. por favor. ¿Y utiliza Juan Serrano a día de hoy la IA para algo? He tenido épocas donde lo he intentado tal, pero bueno, tengo una parte de mí, o sea, yo siempre hago las cosas como muy a mi manera, o sea, y cojo el lápiz a mi manera, o sea, entonces, bueno, sí que me gusta mucho hacerlo a mi manera. ¿Qué pasa? Reconozco que la IA está haciendo un invento revolucionario muy potente y que si se sabe utilizar bien, es magnífico. Es cierto que a lo mejor alguna vez, no sé, por ejemplo, hicimos en el colegio un juego de rol, ¿vale? Ah, sí. Sí, y para lo que es el desarrollo de la historia y estuvieran conectados la actividad de los juegos con una, no sé, una literatura o una historia, ahí utilicé la IA y fue muy, muy guay. Guay, qué guay. Sí, sí. Creo que la tienes que utilizar más porque te puede ayudar muchísimo. Te va a dar 3 ideas que yo creo que te van a conociéndote, creo que te pueden molar. La primera de todos es, bueno, no sé hasta qué punto, o yo no soy maestro, pero yo creo que los niños tienen que nacer ya hablando con ChatGPT porque se lo van a encontrar. Entonces, tienen que irse preparando. Una de las cosas que puedes hacer es, crear un GPT, y no sé si sabes lo que es. Un GPT es como que tú creas una especie de asistente que tú lo limitas y dices: "Oye, vas a hablar con niños de 12 años, tu lenguaje está limitado para ellos. Yo te ayudo a hacerlo si quieres. Eres un Serrano", le metes toda la información que tengas sobre ti, le puedes meter la letra de tus canciones, le puedes meter temario de clase. Entonces, se lo das a los niños para que puedan hablar exclusivamente con ese chat, que es como hablar un poco con una especie de Juan Serrano y que ellos puedan ahí sacar información. Háblame sobre los volcanes. Entonces, como tú tienes una canción sobre los volcanes, pues coge información de ahí, te da como así funciona un volcán, o así me puedo preparar el siguiente ejercicio. Creo que eso te puede venir muy bien. Ese por un lado, y es súper fácil de hacer, y yo creo que a los padres, a lo mejor les quieren supervisar mientras lo hacen, pero como un primer contacto de los niños con la IA generativa que va a marcar sus vidas, me parece que es importante. O sea, que si todavía no están teniendo contacto con la IA, que lo tengan ya porque es brutal. Y se puede, además, no es que la IA, los sesgos, sí, pero lo puedes limitar muchísimo, de verdad. Tú puedes generar un GPT y puedes limitar muchísimo la información que da sobre lo que habla y sobre lo que no puede hablar. Eso se puede hacer y eso no es difícil, ¿no? Y luego otra que yo te recomiendo es, la libreta está muy bien, no te la vamos a quitar, la vamos a dejar de complementaria, pero todo lo que es información sobre los niños, que tengas dentro de esta CPT puedes generar proyectos, ¿no? Entonces un proyecto puede ser quinto de primaria, ¿vale? Entonces dentro de quinto de primaria están todos los niños en carpetas. Los niños no con sus nombres, porque los datos personales de los niños no los puedes meter en IAs, son datos personales de carácter especial, hay que tener mucho cuidado con ello. Pero cada niño puede tener un número o un nombre
te puedes inventar un nombre para que no sean identificables nunca, ¿vale? Si alguien robara los datos de ChatGPT, no tienes que Carlota tiene TEA y además mala estudiante, no. Pues son nombres al azar que no pueden conectarse nunca con la persona real. Entonces, dentro de cada chat, yo te recomiendo que cada día, igual que tú haces un día, ya lo haces, en vez de hacerlo en papel, en cada niño hagas ahí un resumen. Además, no tienes ni que escribirlo, le mandas un audio. Pues mira, Carlota hoy se está empezando a comportar de una manera rara, de no sé qué tal. Se lo cuentas con tu lenguaje natural y va a ir generando unos registros. Vale. Al cabo de la semana, cuando tengas tu tutoría con los padres, dices, oye, hazme un resumen de todo lo que te he ido contando de Carlota. Es que, bueno, a lo mejor las mando 30 audios, tú eres una persona y yo creo que te apañan muy bien, pero tú no te acuerdas de los 30 audios que te has mandado. Entonces, Sí. la IA es capaz de sacarte los patrones de todo lo que tú le has contado sobre esa niña o sobre ese niño, y entonces para las tutorías te viene brutal. Sí, o sea, de hecho nosotros llevamos un registro, pero vamos escribiéndolo, tal, de las observaciones que vamos viendo, y luego cuando tenemos las tutorías, vamos allí, lo escribimos a mano, ¿sabes? Como para luego tener esa información con la familia, pero creo que eso Fíjate, te facilita muchísimo. tiempo te vas a ahorrar. Entonces, directamente, Carlota, vale, que es el número, tú es así, ¿no? Es la niña número 2. A ver, resumen de las últimas 2 semanas. Yo lo uso mucho, por ejemplo, para, yo voy a terapia cada 15 días o así, y a mí, pues, se me olvida o sea, yo hago tantas cosas en mi día a día que se me olvida. Entonces, me voy creando registro, pues, por ejemplo, incluso de pensamientos intrusivos. Yo le voy mandando audios a ChatGPT como si fuera un colega. Entonces, incluso mi diario, ¿no? Yo tengo un diario siempre al final del día, escribo, pues, cómo me va a ir al día, pues, es que mejoraría y tal. Y una vez cada 15 días, oye, resúmeme a ver hostia, pues es verdad que últimamente estoy repitiendo este patrón mucho, voy a trabajar en esto, y me viene brutal, porque si no se me olvidaría. O sea, que este te lo recomiendo 100%. Y de este deriva otro, que es más creativo, que yo sé que tú eres muy creativo con todo el tema de la música. De hecho, alguna vez he utilizado esta herramienta contigo, que es la de Suno, que crea estas dos son ChatGPT, que son fáciles, las puedes empezar a utilizar a partir de mañana, espero que lo hagas. Vale. Y esta es uno que ya lo he utilizado contigo alguna vez, hemos hecho alguna canción chorra. Nos hemos llegado a hacer una cuenta de TikTok con canciones chorras y videoclips chorras. Ay, qué bien, que no Las escondemos. Sí, lo decimos, lo confirmamos. Lo hemos hecho. Pero, ¿cómo lo puedes utilizar? Si tú tienes un registro de cada niño, tú tienes, después de todo un año, tú imagínate, 300 registros de todas las cosas que han pasado de ese niño. Sí, Sabes todo de él en ese chat. sí. Entonces, tú con eso puedes generar una canción en 30 segundos, la letra de una canción, se la puedes pasar a Suno y Suno la compone. Entonces, le puedes regalar a cada niño una canción con los avances de su año, con lo que han aprendido y con lo que han mejorado. Y me dirás, yo creo que tú eres muy abierto por esto, hemos hablado. Muchas veces hay artistas que dicen, es que esto viene a suplirnos. No, viene también un poco para donde tú no puedes llegar. Juanfran no podría hacer una canción para cada niño. O sea, es imposible. Entonces, esto es además, hay una nueva funcionalidad que tú le metes tu voz y la canción sale con tu voz. Ostras. Entonces sale con tu voz ya la canción. Entonces, es un regalo que Juanfran hace a cada uno de los niños. Evidentemente, como sería físicamente imposible que tú le hicieras uno a cada uno, lo haces con ella. Sí, para final de curso, este año los niños de uno de tus clases, elige cuál, van a tener este regalo de... ¿Y puedo decirle que la haga en catalán? Sí, por supuesto. Ostras, es que eso sería muy guay. Yo compuse una canción, a mí. Yo no sé cantar, no sé bailar, o sea, de repente digo, cago en la leche, me encantaría. Yo cuando te veo tocar la guitarra digo, jole, me encantaría que se me hubiera dado bien algún instrumento o lo que sea. Claro, en el colegio solo flauta, ¿no? Es flauta o flauta, y si no tocabas la flauta como yo, te daban el triángulos, no molestes y vete a un rincón. Pero me da como envidia. O sea, puedes hacer lo que quieras. La canción que te acuerdas, yo compuse una canción sobre la dinámica que tenemos en las redes sociales de Tinder, etcétera. La de ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Lo dejamos el link ahí. No, lo que sí que dejamos el link en la descripción es de tus canciones de Spotify, porque creo que molan un montón. Para que no solo para niños, que yo muchas veces en el coche me pongo un volcán, lo subo y molan un montón. Pero, bueno, yo compuse una canción sobre esto, pero la letra la hice yo, pero claro, como no sé ni cantar ni tocar instrumentos, pues, jolín, era mi manera de poder expresarme a través de la música es gracias a la IA, que si no podría hacerlo. Y entonces, justo que hace un par de semanas, estamos aquí tomando un margarita con los amigos, y la hicimos en catalán y la hicimos en francés, la versión, ahora te las enseño, brutal. Vale. ¿Te gustan? Sí, muchísimo. O sea, me parece idea buenísima. Es verdad que yo no soy negacionista de todo esto, porque al final está.
O sea, ¿y qué haces? ¿Obviarlo? No, no, no. O sea, lo utiliza a tu favor, educas y punto. O sea, no te queda otra. Así que me parece maravilloso, me parece una idea muy buena. Brutal. Y Jorge, algo más con lo que quieras cerrar que te gustaría decir, tu momento vital, un consejo que nos des, ¿no? Como Juanfran Serrano, ¿no? Ni como cantante ni como artista, algo que para ti es ante la vida que pueda ayudar a otras personas. Sí, mira, en general, yo he pasado por diferentes etapas, como todas las personas, ¿no? En su vida. Tuve mi momento oscuro en la infancia, bueno, como cualquier persona, ¿no? Y cada proceso, cada momento que te ha llevado a momentos de oscuridad, te llevan a un aprendizaje. ¿Hay algún momento de oscuridad, que digas, hostia, este momento marcó mi vida y si volviera atrás, seguiría queriendo vivirlo por todo lo que ha Claro, pasado? hay muchos puntos de inflexión a lo largo de la vida de una persona que está muy bien identificarlo, es decir, sí, estoy ahora mismo en la mierda, o sea, estoy fatal, estoy viviendo esto, vale. Y está bien que lo reconozca y diga, pues sí, estoy mal, pero es que ahora voy a construir a partir de aquí. Entonces yo creo que sí, que todos tenemos. Es cierto que, mira, justo hace poco, relativamente poco, me llegó un momento un poquito más oscuro que está bien ponerlo y darle visibilidad porque nos pasa a todos, ¿vale? A la mayoría de las personas, ya con mi edad, con 30 y pocos, Vale. que pues, nos pasa, ¿no? Y que tenemos ruptura de relaciones. Y, yo llevaba un tiempo, ¿no? 4 años estuve con una persona, ¿no? Y llegado ese tiempo terminamos la relación. ¿Qué pasa? Yo sentí que al final, cuando estás con otra persona, das mucho de ti y te intentas complementar, ¿no? Y llega un punto en el que después de esos 4 años te ves, entre comillas, solo, soltero, ¿no? Y de repente, como que te tienes que volver a construir a ti mismo y decir: "Oye, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? ¿Qué es lo que me gusta?". Y creo que esa lectura de decir: "Vale, ahora mismo acabo de terminar una relación que era necesario, que no pasa nada, que todos pasamos por esa etapa, y ahora vamos a construirnos de nuevo". Y ver lo bonito de poder construirte, de poder, ser tú mismo, es maravilloso. Entonces, ahora mismo estoy en ese momento vital, de hecho, de nuevamente un autoconocimiento, una ilusión, una confianza en lo que la vida me va a traer, que eso también, es importante, de que confiemos, que no sea siempre como, ay, lo quiero tener todo atado y el año que viene voy a hacer esto, y si no hago esto me va a salir mal y me voy a sentir fatal. No, de decir, vale, llegará. Y si esto no llega es porque no era para mí. Entonces creo que vivir la vida con esa filosofía te hace tener una paz mental en el día a día que Yo lo agradezco, la verdad que me encanta. O sea, yo estoy ahora en un momento de incertidumbre, he dejado mi trabajo después de 13 años, y muchas veces me cuesta gestionarlo, ¿no? Porque siempre te proyectas en que mañana, ¿y dónde voy a acabar? ¿Y cómo, y qué hago? Y es como, yo aprendo mucho de ti en el déjate fluir y si quieres escúchate, ¿no? Y yo creo que a través de eso es como te construyes como persona, ¿no? Oye, ¿qué quiero hacer ahora? ¿No? Pues, oye, mira, me apetece viajar. Pues mira, justo, ¿no? Ahora pues, he apuntado hacer viajes, ¿no? Por el extranjero con gente desconocida, o me apetece conocer gente, me apetece viajar. Claro, pues haz esto. Tómate un tiempo de descanso. El máster de IA que me encanta, pues, oye, saboréalo, disfrútalo. No todo tiene que ser ya, venga, para trabajar ya otra vez. O sea, como que nos han enseñado a que tienes que ser una persona productiva exacto. para con los demás o para con la sociedad, pero no para contigo. O sea, Sí, como sí, sí. diciendo, ¿y dónde quedo yo? Y primero está eso, o sea, primero está ser constructivo contigo mismo, analizarte, darte el tiempo, hacer cosas que te gustan, que te apasionan. Y luego al final, ni el pasado ni el futuro existen realmente. O sea, lo que existe es el presente y que bueno, que sí, que hay que focalizar y ciertas cosas que hay que tener en cuenta de cara al futuro, sí, pero no puedes vivir ahí. Al final es un porcentaje muy, muy bajo las cosas que te imaginas que van a pasar y que luego suceden realmente, tanto las buenas como las malas. Entonces, ¿de qué sirve estar obsesionados con esa ansiedad hacia el futuro cuando realmente todo lo que necesitamos está aquí en el presente? Total. Sí, es que el estar presente es muy difícil porque vienen muchos pensamientos y, joder, me gusta mucho el mindfulness y tal, me cuesta muchísimo porque tú sabes que yo tengo 500.000, ¿no? 500.000 pensamientos a la vez, pero, joder, el otro día escuché una frase, esta la he conocido, no recuerdo,
¿no? Que los pensamientos son como estas tintas transportadoras de comida que hay, ¿no? En estos restaurantes chinos. Entonces, te van pasando un montón, ¿no? De, hostia, este sushi, qué bonito, tal, lo cojo, no lo cojo. Entonces, tu mente eres un poco tonta, no sabes si es un pensamiento bueno o es malo. Te pone una bandeja de sushi que tú dices, hostia, spicy tuna, este me mola, lo cojo. Y era un pensamiento negativo. Entonces, si tú lo vuelves a coger, tu mente simplemente aprende que cuando te manda el spicy tuna, tú lo coges. Entonces, cada vez te lo manda más veces. Entonces, creo que parte de la psicología emocional, ¿no? Y de ser inteligente con tus emociones, es decir, oye, está pasando el spicy tuna, pero no lo voy a coger, porque yo estoy aquí viviendo ahora. Y esto que parece tan fácil, ¿no? Con esta analogía, luego hay que ponerse muy Sí, complicado, ¿no? dicen que el corazón está preparado para latir, ¿no? La sangre, y que por mucho que tú quieras o no quieras, el corazón está latiendo y el cerebro está preparado para pensar. Y pensamiento, pensamiento, pensamiento. Pero tú decides qué pensamiento te es útil en este momento y cuál no. Y si no es útil, y si es intrusivo y si te está haciendo daño en este momento, pues ya está, vale, sí he pensado esto, pero no me identifico con eso y a otra cosa. Por la fratera de pensamientos que tenemos al cabo del día, ¿no? El típico que se cuenta, ¿no? Que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que vas por la montaña con tu amigo, vas ahí, ¿no? Hay como un acantilado y te pasa por la cabeza, ¿si le empujo? Y dices, claro, te asusta, porque, hostia, he llegado. Que mi caraja, ¿cómo está? ¿No? Claro, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pero son de los 500.000 pensamientos, pues, joder, has cogido ese sushi, pero no lo dejas parar y lo vuelves a coger, ya, claro, joder, no te Sí, decides. exacto. Y sí, o sea, ya, 2 últimas cosas, como que últimamente he descubierto que me vienen súper bien y es la meditación, que se dice mucho y es maravillosa, o sea, y no hace falta que sea una meditación de 20, 30, 40 minutos, sino una meditación de 5 o 10 minutos al día. Yo, por ejemplo, lo hago cuando me levanto por la mañana, me preparo el café y en el sofá mismo medito un ratito, tal, no sé cuánto, hago visualizaciones, concentrarte en tu respiración y eso, que parece una tontería, o sea, tiene una repercusión súper buena a nivel cerebral y a nivel de productividad incluso en tu día a día. Eso por un lado, y otra cosa que he descubierto, que yo era un palo y soy un palo bailando, o sea, se me da fatal bailar, em, pero el movimiento, el cuerpo, el soltar la energía, tanto emociones más positivas como menos positivas, soltarla a través del movimiento es brutal, es sanador. O sea, te conecta un montón cuerpo y mente. Y bueno, la gente que sabe bailar y que puede expresarse a través del baile, Y pues, de los que sabéis cantar y tocar la guitarra, que envidia, ¿no? sí, Jolín. encontrar formas de expresión y vías de escape que, pues eso, el movimiento es brutal. Pero la música o la escritura ayuda muchísimo. O sea que Y es que mindfulness, lo estuve en un curso de 8 semanas y tal que me encantó. Y a mí me pasa mucho que a mí me cuesta el sentarme, estar quieto. O sea, yo necesito estar haciendo 2 cosas a la vez. De hecho, yo escucho muchísimos podcasts, me encanta. Para yo prestarle atención al podcast, tengo que estar haciendo una segunda cosa, que tenga una carga cognitiva baja, como conducir, planchar o cocinar. Entonces, es cuando yo presto atención a la otra cosa. Entonces, me basaba un poco en mindfulness, ¿no? Yo parte un poco ahí de BNDA. Hay muchas meditaciones que son haciendo cosas, o sea, puedes meditar, por ejemplo, haciendo la cocina, o sea, haciendo la cocina, haciendo la comida, ¿no? Entonces, simplemente es concentrarte en lo que estás haciendo, voy a partir simétricamente el huevo, te tomas tu tiempo en partirlo, te tomas tu tiempo en engrasar bien la sartén, que no quede ningún hueco. Eso es estar en el presente, lo que es el mindfulness, ¿no? Es andando, hay meditaciones que son andando, cada paso, fíjate en las caras de las personas, mm, en la una ducha igual. ducha. Sí, y que luego que también la mente viene y se nos va y bueno, y nos perdonamos y no pasa nada, pero que está bien tomar esa conciencia y ir entrenando un poco tu cabeza a eso. Pues, Jorge, me ha encantado esta charla contigo. Ya empezamos a ir de la nada porque somos. Sí, 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 o sea, para que veáis, esto es lo que sucede cuando él y yo estamos tomándonos una caña aquí en la plaza de al lado, ¿no? O aquí en Spot, que os dice un rato, Sí. y ahora cuando cortemos, o sea, Sí, que, sí. que he disfrutado muchísimo También. y que me alegro mucho de que estés en mi vida. Pero familia, y oye, que seguimos ahora. Con la larita. Venga.